Antes de morir, el Papa Francisco escribió algo que nadie debía ver. Un documento sellado. Una carta que hoy ya no se puede ocultar. Lo que reveló confirma la profecía más temida de la Iglesia. Y ahora, el Vaticano guarda silencio. Durante 160 años, se habló de un testamento espiritual que el Papa había redactado en privado, lejos de cámaras, sin la intervención de cardenales ni secretarios. Pero hasta hace poco, no era más que un rumor, un susurro entre pasillos de mármol y vitrales oscuros, hasta que el 21 de abril de 2025 el Vaticano publicó un archivo, un PDF escueto, sin introducción, sin comentarios y sin explicaciones. Ese archivo contenía el testamento espiritual del Papa Francisco, un texto escrito a mano, fechado en junio de 2022, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Lo que decía no era político, no era institucional, era profundamente humano y para muchos, inquietantemente profético. No hablaba de posesiones ni de protocolos funerarios. Hablaba de fe, de silencio, de advertencias y de un futuro que, en sus propias palabras, se acerca con pasos suaves, pero firmes. En una de las primeras frases del documento, escribió: «Cuando el pastor parte, el rebaño no queda solo. Pero algunos lobos se visten de cordero, disiernan». Esa frase encendió una alarma. No era una metáfora común, no era una frase típica de despedida. Era una advertencia directa, una invitación a estar atentos, a mirar más allá de lo visible, a leer entre líneas. ¿Qué sabía Francisco? ¿A qué lobo se refería? ¿Por qué dejó esas palabras justo al inicio de su carta más íntima? Los teólogos más conservadores trataron de bajarle el tono. Dijeron que era una frase simbólica, que no debía tomarse como una acusación. Pero la verdad es que esas palabras no aparecieron por accidente. Francisco las subrayó 2 veces, y las escribió en azul, no en negro, como si quisiera que fueran vistas, como si necesitara que fueran entendidas, incluso después de su muerte. El testamento continúa con un tono sereno, pero firme. No es una despedida emocional, es un llamado, una súplica silenciosa para no abandonar lo esencial. En un fragmento escribió: «No dejen que el ruido del mundo apague la voz del Evangelio. No se dejen seducir por el poder. El reino no es de este mundo, pero muchos lo han olvidado. Estas líneas no son un simple consejo espiritual, son una denuncia, una crítica directa a lo que está ocurriendo dentro de la misma Iglesia. Y más aún, una confirmación indirecta de lo que muchos han sospechado por años, que algo grande está por suceder». En las redes, cientos de canales religiosos comenzaron a conectar estas palabras con la antigua profecía de San Malaquías, aquella que fue escrita en el siglo XII y que enumeraba, uno por uno, a los papas que vendrían hasta el fin de los tiempos. Según esa lista, el Papa Francisco sería el número 112, y el último llevaría por lema Pedro el Romano. Según el texto, este último papa alimentará a su rebaño entre muchas tribulaciones, y luego vendrá el juicio final. Francisco nunca se proclamó como tal, nunca usó ese nombre, pero las coincidencias son imposibles de ignorar. Un mundo en crisis, una iglesia dividida, una fe debilitada por el ruido de ideologías, y un papa que, con voz cansada, escribe: «El tiempo no me pertenece, pero la advertencia debe hacerse». Esa frase, para muchos, fue la confirmación, no de una teoría conspirativa, sino de una verdad que late en el alma, que estamos en un punto de inflexión espiritual, que la historia no gira al azar, que hay ciclos, señales, ecos del cielo que solo escuchan los que están despiertos. ¿Y tú, sientes ese eco? Francisco también escribió sobre los jóvenes. Les dejó una frase que merece ser memorizada: «No heredan una iglesia perfecta, pero sí una iglesia viva. El fuego de la fe está bajo cenizas. Soplen ustedes». Esta metáfora estremeció a muchos, no solo por su belleza, sino por su carga profética. ¿Somos esa generación llamada a soplar las cenizas? ¿O estamos tan distraídos que ni siquiera vemos que el fuego aún respira? En la parte final del documento hay un giro inesperado, una oración personal, un ruego, una frase que no fue leída en ninguna misa oficial.
que no fue compartida por el Vaticano, pero que estaba ahí, al final de la página, escrita con una caligrafía temblorosa. Señor, que no me haya equivocado, Señor, que no me haya equivocado. Pero si lo hice, que mi error no apague tu luz. Esas no son palabras de un político, ni de un diplomático, ni siquiera de un papa que quiere cuidar su imagen hasta el final. Son las palabras de un hombre que se sabe mortal, que se sabe instrumento, y que, aún al borde de su partida, se atreve a dudar, para confirmar su fe. Y quizás, solo quizás, en esa duda se esconda la última profecía. Porque si incluso el Papa, al final, teme haberse equivocado, ¿qué nos queda a nosotros? Este documento no es solo un testamento, es un espejo, uno que nos muestra el rostro de una fe que ha sido golpeada, perseguida, deformada, pero que aún respira. ¿Estás dispuesto a mirar ese espejo? En la siguiente parte, vamos a explorar las reacciones que este testamento provocó. Las frases que los cardenales decidieron no leer. El silencio, que habló más que las palabras. Y una frase olvidada que podría cambiar todo lo que pensamos sobre la verdadera misión del Papa Francisco. Mientras el mundo entero aún intentaba asimilar la noticia de la muerte del Papa Francisco, dentro del Vaticano comenzaba a circular su testamento espiritual. Pero lo más extraño no fue su contenido, fue el silencio. Un silencio denso, casi incómodo, como si ciertos pasajes del documento hubieran descolocado incluso a los más altos jerarcas de la Iglesia. Porque aunque el texto fue publicado, nadie, ni cardenales, ni portavoces, ni medios oficiales, comentó los fragmentos más incómodos, los más intensos, los que hablaban no del pasado, sino del futuro. Uno de esos fragmentos decía: habrá voces que intenten suavizar lo que escribí, que digan que exageré, que soñé, que divagué. Pero yo no escribí para gustar. Escribí porque ya no podía callar. ¿A quién se refería? ¿Qué verdades escribió Francisco que podrían causar tanto revuelo? ¿Por qué, si sus palabras eran tan importantes, nadie las leyó públicamente en su funeral? La omisión fue evidente. En todas las misas de cuerpo presente, los fragmentos seleccionados hablaban del amor, de la paz, del perdón. Pero ninguno leyó la parte donde Francisco advertía sobre una oscuridad que se disfraza de luz. Nadie mencionó el párrafo donde escribió: teman al poder que se viste de humildad, pero se niega a escuchar. El verdadero peligro no viene del mundo, viene del orgullo disfrazado de santidad. Estas palabras, subrayadas en tinta roja, fueron omitidas incluso por los medios católicos más valientes. ¿Por qué? ¿Qué significan realmente? Algunos teólogos independientes comenzaron a hablar en voz baja, a señalar que estas frases no eran críticas generales, sino advertencias internas, un llamado a la Iglesia desde dentro, para no perder el rumbo, para no repetir los errores del pasado y para no ceder al confort de una fe domesticada. En las redes sociales se viralizó una frase de una de las últimas páginas del testamento: la Iglesia no se hunde por la persecución, se hunde cuando olvida a Cristo. Corta, fría, directa. Una sentencia que parece haber sido escrita con lágrimas. Porque, aunque no lo dice explícitamente, Francisco deja entrever que la verdadera crisis de la fe no viene del exterior, sino del interior. ¿Y tú? ¿Crees que estas palabras fueron una advertencia para los creyentes o para los líderes? ¿Sientes que esto va dirigido a la Iglesia o también a ti? Déjalo en los comentarios. Hay otros que están sintiendo lo mismo, pero no saben cómo ponerlo en palabras. Lo más desconcertante es que varios obispos que fueron consultados tras la publicación del testamento evitaron responder preguntas sobre estas frases. Uno de ellos, en una entrevista, dijo simplemente: algunas cosas se entienden mejor con el tiempo, y otras, tal vez nunca debieron ser escritas, pero ya están escritas, están ahí, y aunque muchos quieran ignorarlas, no pueden deshacerse, porque una vez que las lees, algo cambia. Francisco también escribió sobre los tiempos por venir. No profetizó fechas, no anunció catástrofes, pero sí dejó una imagen inquietante. Roma será visitada por una noche sin estrellas, una noche de voces divididas.
y la piedra que sostiene la fe será probada. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Hablaba del Vaticano o del mundo entero? En canales de análisis profético se empezó a comparar esta frase con las visiones de San Malaquías, con los mensajes de Fátima y hasta con las cartas de Santa Hildegarda. Algunos piensan que Francisco estaba conectando silenciosamente su despedida con algo más grande, con una historia que aún no termina de contarse, y en ese contexto resuena aún más fuerte una línea olvidada. No teman los que tienen la verdad, tiemblen los que se conforman con parecer buenos. Frase tras frase, Francisco dejó una huella, no de condena, sino de conciencia, no para asustar, sino para despertar. Y tú, que has llegado hasta aquí, sabes que esto no es una coincidencia, que el Papa no escribió esto por accidente, que alguien en algún momento tenía que leerlo en voz alta. Y ese momento es ahora. Vamos a adentrarnos en el corazón de la profecía. El número 112, el último lema. Y lo que muchos temen pronunciar. Ya estamos en el tiempo sin nombre, prepárate. Lo que viene no es fácil de oír. Lo que estás a punto de escuchar ha sido considerado una leyenda, una coincidencia e incluso una blasfemia. Pero ahora, con la muerte del Papa Francisco, miles comienzan a preguntarse si la profecía más temida de la Iglesia no estaba tan equivocada como se creía. En el siglo XII, un arzobispo irlandés llamado San Malaquías escribió una lista. No era un texto doctrinal ni una carta oficial. Era una visión, una secuencia de frases crípticas, cada una asociada a un futuro papa, desde Celestino II hasta el número 112, el último. Durante siglos, esa lista fue olvidada, ignorada, incluso escondida. Pero cuando los nombres comenzaron a coincidir con la historia real de los pontífices, el miedo empezó a crecer. Según la profecía, el Papa número 112 estaría vinculado al lema Petrus Romanus, Pedro el Romano. Y en su tiempo, la Iglesia sufriría tribulaciones como nunca antes. El texto dice: en la persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien alimentará a su rebaño entre muchas tribulaciones. Después, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Francisco, aunque nacido en Argentina, ha sido interpretado por muchos como el Papa 112, un pastor humilde que lideró la Iglesia entre guerras, escándalos, pandemias y una división espiritual sin precedentes. No usó el nombre Pedro, pero su estilo, pobreza, misericordia, reforma, recuerda más al primer apóstol que a cualquier otro papa moderno. Y si no se trata del nombre, sino de la misión. En sus últimos años, Francisco habló repetidamente de un mundo que se cierra sobre sí mismo, de una iglesia que corre el riesgo de perder su alma si olvida al Evangelio. Fue su forma de advertirnos, sin provocar pánico. En el testamento espiritual hay una línea que parece eco de esta profecía. Dice: cuando la historia parece cerrarse, cuando las tinieblas ganan terreno, el cristiano no debe bajar la mirada, debe levantarla, porque Cristo no abandona a su iglesia. Nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Pero incluso esa afirmación es inquietante, porque implica que la oscuridad ya ha llegado, que las tinieblas no son una posibilidad futura, sino una realidad presente. Que el juicio no viene, ya está en camino. ¿Y tú, que estás escuchando esto, lo sientes? ¿Notas esa sensación de que el mundo está cruzando un umbral invisible? El número 112 ya se cumplió. El Papa Francisco ha partido. Y lo que vendrá, ahora, no está escrito en la lista de San Malaquías. Lo que viene, dicen algunos, pertenece al tiempo sin nombre, un tiempo donde ya no hay lemas proféticos, donde las decisiones no están predichas, donde el futuro depende del discernimiento espiritual de cada uno. En foros religiosos, algunos han comenzado a especular que el próximo Papa no será un simple sucesor, sino un símbolo, un signo, un punto de inflexión. Si asume el trono alguien con el nombre Pedro o con un perfil profético, el temor podría extenderse como fuego. Y no sería por superstición,
sería por memoria, porque ya lo hemos visto antes, porque ya fuimos advertidos, y porque este momento no es casual. Francisco no mencionó directamente a San Malaquías, pero dejó frases que resuenan, como esta: hay ciclos que se cierran en silencio, y puertas que solo Dios puede volver a abrir. ¿Qué ciclo se ha cerrado? ¿Qué puerta se ha abierto con su partida? Muchos creyentes sienten que estamos entrando en una etapa nueva, que la iglesia será purificada por dentro, que la fe será probada no con sangre, sino con confusión, con apariencias, con falsas luces, y en medio de esa tormenta, ¿quién se mantendrá firme? Tal vez la profecía de San Malaquías no era una amenaza, tal vez era una invitación a estar alertas. No dormir espiritualmente, a no confiar en estructuras, sino en la voz del pastor verdadero. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que el Papa Francisco fue el número 112? ¿Sientes que estamos entrando en el tiempo final o en un nuevo comienzo? Escribe tu respuesta abajo. Tu perspectiva puede iluminar la de otros. Este canal es un lugar de discernimiento, y lo que piensas importa. Hablaremos del cónclave, de los nombres que circulan en silencio, de una elección que quizás ya no sea solo humana, sino profética. Mientras el mundo entero rendía homenaje al Papa Francisco, en los pasillos de mármol del Vaticano comenzaban a moverse piezas que solo unos pocos podían ver, sin cámaras, sin comunicados, sin rostros conocidos. Allí, en 1900, el corazón de Roma, se cocinaba en silencio la elección que podría cambiar la historia espiritual del planeta, el cónclave. Desde el momento en que se confirmó la muerte de Francisco, las llamadas comenzaron. Los cardenales, dispersos en todos los continentes, fueron convocados para una reunión privada. Congregaciones generales, encuentros sin medios, sin grabaciones, sin testigos, solo ellos y Dios. Pero este cónclave no se siente como los anteriores. Hay una tensión distinta, casi invisible, como si todos supieran que lo que está por decidirse no es simplemente un nuevo papa, es algo más, un ciclo, un destino, un eco profético, porque hay algo que muchos ya no pueden ignorar. La profecía de San Malaquías termina con Francisco. No hay un número 113 en esa lista. Y eso ha dejado una pregunta flotando en el aire. ¿Estamos eligiendo al primer papa fuera de la profecía? Algunos dicen que eso libera a la iglesia para un nuevo comienzo. Otros sienten que estamos en un terreno desconocido, un tiempo sin mapa, sin lemas, sin guías. Y en ese vacío empiezan a surgir nombres. Uno de los más mencionados es el del cardenal africano Peter Turkson, hombre de oración, defensor de los pobres, y con un nombre que resuena, Pedro. Si él fuera elegido, ¿sería una coincidencia o una confirmación de la profecía? Otros nombres circulan en susurros. Matteo Zuppi, de Italia, cercano a los movimientos de paz y con fama de renovador. Luis Antonio Tagle, de Filipinas, llamado por muchos el Francisco del futuro, e incluso algunos obispos jóvenes, menos conocidos, pero con un fuego interior que no pasa desapercibido. Pero más allá de los nombres, hay una pregunta que quema en el corazón de muchos. ¿Será esta elección puramente humana o profundamente espiritual? En su testamento, el Papa Francisco escribió una frase que parece dirigida directamente a este momento. No elijan por ideología, ni por simpatía, ni por historia. Elijan al que sabe arrodillarse, al que llora cuando reza, al que ama a Cristo más que a su imagen. Palabras que parecen simples, pero que encierran un desafío inmenso. Porque elegir a alguien así es ir contra el mundo. ¿Y tú que estás escuchando esto, a quién elegirías? ¿Qué tipo de corazón debería ocupar la silla de Pedro? Déjalo en los comentarios. Este canal es también un espacio de discernimiento, porque tal vez tu percepción esté siendo usada para algo mayor. Mientras tanto, en la Capilla Sixtina, los frescos de Miguel Ángel vuelven a observar desde lo alto, silenciosos, eternos, testigos de las decisiones que transformaron civilizaciones. Y ahora, observan de nuevo,
Un nuevo papa será elegido, pero el mundo no será el mismo, porque no es solo una transición, es una señal, y quizás sea la señal que tantos esperaban. En la siguiente parte, llegaremos al final de esta travesía, no con una conclusión, sino con un legado, porque el testamento de Francisco no termina en papel, termina en ti, en lo que harás con lo que escuchaste. El Papa Francisco ya no está. Su silla está vacía, su voz se ha apagado, y en la plaza de San Pedro, el eco de sus pasos ya no se escucha. Pero hay algo que quedó, algo que no puede medirse en homenajes ni en titulares, algo que no desaparece con el luto ni con la elección de un nuevo Papa. Lo que Francisco dejó no fue un poder, fue un legado, y no uno cualquiera. Dejó un legado de ternura en tiempos de odio, de humanidad en tiempos de estructuras, de silencio, en tiempos de gritos. Durante 5 partes recorrimos su testamento espiritual, palabra por palabra, confesión por confesión, profecía por profecía. Y al llegar al final, la pregunta inevitable es, ¿qué hacemos ahora con lo que hemos oído? Porque Francisco no escribió para sí, escribió para ti, para mí, para cada alma que aún cree que la fe no ha muerto, que aún late, que aún quema debajo de las cenizas del mundo moderno. Él no fue un papa perfecto, y no pretendía serlo. Fue simplemente un pastor, uno que caminó entre ovejas heridas, que no temió ensuciarse los pies con el barro de la historia, que prefirió amar, incluso cuando no fue comprendido, y eso, en estos tiempos, es revolucionario. En una de sus últimas notas, escrita a mano y sin membrete, Francisco dejó una frase que puede resumir todo su ministerio. Hagan todo por amor, no por costumbre, no por miedo, porque donde hay amor, allí habita Dios. Esa es quizás su verdadera profecía. No habló del fin del mundo, habló del fin del egoísmo, del fin de una iglesia cerrada, del fin de una fe cómoda y del renacimiento de una espiritualidad viva, encarnada, urgente. Y tú, que has escuchado hasta aquí, sabes que esto no termina con su muerte, al contrario, comienza con tu vida. Porque si este testamento tocó tu alma, si alguna frase te hizo detenerte, si alguna palabra encendió algo que creías apagado, no lo ignores. No estás aquí por casualidad. Escribe en los comentarios cuál fue la frase que más te impactó. No para alimentar el algoritmo, sino para que otros también se atrevan a sentir, a despertar, a recordar que aún hay luz, que aún hay fe, y que, a pesar de todo, el amor sigue siendo la única herencia que vale la pena conservar. Francisco lo entendió, y por eso al final, no buscó ser recordado, sino sembrado. Ahora es tu turno. Antes de que te vayas, si este video tocó tu corazón, déjanos un like, no por nosotros, sino para que este mensaje llegue a más almas. Suscríbete si sientes que aquí hay un espacio donde Dios aún habla. Cada semana, compartimos palabras como esta, no para viralizar el miedo, sino para encender la fe. Y si quieres seguir este viaje, hay un video ahora mismo en tu pantalla que puede responder la pregunta que aún resuena en tu alma. Haz clic y continúa. Gracias por quedarte hasta aquí. Nos vemos en el próximo mensaje. Paz y luz.